Las mejores frases y reflexiones de Michel Foucault. Hemos seleccionado varias citas célebres del excepcional psicólogo francés. Paul-Michel Foucault, más conocido simplemente como Michel Foucault, nació en Poitiers, Francia en 1926. Fue un historiador, psicólogo, teórico social y filósofo francés que, a lo largo de su vida, ejerció como profesor en varias universidades francesas y estadounidenses y fue catedrático de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. Su pensamiento viene influenciado por grandes filósofos como Karl Marx o Friedrich Nietzsche. Frases de Michel Foucault para comprender su pensamiento. Michel Foucault falleció el 25 de junio de 1984, pero dejó para el recuerdo numerosas citas. A continuación te presentamos una lista con las mejores frases, reflexiones y citas de este célebre personaje de la filosofía posmoderna. El saber es el único espacio de libertad del ser. No me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. El hombre y la vanidad mueven el mundo. La más desarmada ternura, así como el más sangriento de los poderes, necesitan la confesión. El lenguaje es, como saben, el murmullo de todo lo que se pronuncia, y es al mismo tiempo ese sistema transparente que hace que, cuando hablamos, se nos comprenda. En pocas palabras, el lenguaje es a la vez todo el hecho de las hablas acumuladas en la historia y además el sistema mismo de la lengua. La locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía. El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. ¿Qué es lo que hace que la literatura sea literatura? ¿Qué es lo que hace que el lenguaje que está escrito ahí sobre un libro sea literatura? Es esa especie de ritual previo que traza en las palabras su espacio de consagración. Por consiguiente, desde que la página en blanco comienza a rellenarse, desde que las palabras comienzan a transcribirse en esta superficie que es todavía virgen, es ese momento cada palabra es en cierto modo absolutamente decepcionante en relación con la literatura, porque no hay ninguna palabra que pertenezca por esencia, por derecho de naturaleza a la literatura. El hombre es una invención cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican. La verdadera razón no está libre de todo compromiso con la locura, por el contrario, debe seguir los caminos que ésta le señala. Si la genealogía plantea por su parte la cuestión del suelo que nos ha visto nacer, de la lengua que hablamos o de las leyes que nos gobiernan, es para resaltar los sistemas heterogéneos, que, bajo la máscara de nuestro yo, nos prohíben toda identidad. Las relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, constituyen el cuerpo social, y éstas no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso.
es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar. Lo propio del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar. Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos, son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de posibilidad de su funcionamiento. Cada individuo debe llevar su vida de tal forma que los demás puedan respetarla y admirarla. Las cárceles, los hospitales y las escuelas presentan similitudes porque sirven para la intención primera de la civilización, la coacción. Cuando la confesión no es espontánea ni impuesta por algún imperativo interior, se la arranca, se la descubre en el alma o se la arranca al cuerpo. Estoy feliz con mi vida, pero no tanto conmigo mismo. Cuando un juicio no puede enunciarse en términos de bien y de mal, se lo expresa en términos de normal y de anormal. Y cuando se trata de justificar esta última distinción, se hacen consideraciones sobre lo que es bueno o nocivo para el individuo. Son expresiones de un dualismo constitutivo de la conciencia occidental. Hay que ser un héroe para enfrentarse con la moralidad de la época. Desde hace 2 décadas vivo en estado de pasión con una persona. Es algo que está más allá del amor, de la razón, de todo. Solo puedo llamarlo pasión. La libertad es la condición ontológica de la ética, pero la ética es la forma reflexiva que adopta la libertad. En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible, en cambio impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. En realidad, hay 2 especies de utopías, las utopías proletarias socialistas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia. La historia de las luchas por el poder, y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento, sigue estando casi totalmente oculta. El saber no entra en ello, eso no debe saberse. Las prácticas sociales pueden llevar a engendrar dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen aparecer, además, formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. El mismo sujeto de conocimiento posee una historia. Todo el pensamiento moderno es permeado por la idea de pensar lo imposible. La literatura no es la forma general de cualquier obra de lenguaje, no es tampoco el lugar universal donde se sitúa la obra de lenguaje. Es de alguna manera un tercer término, el vértice de un triángulo por el que pasa la relación del lenguaje con la obra y de la obra con el lenguaje. Creo que una relación de este género es lo que se designa con la palabra literatura. Para que el Estado funcione como funciona, es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía. La verdad no pertenece al orden del poder y en cambio posee un parentesco originario con la libertad, otros tantos temas tradicionales en la filosofía, a los que una historia política de la verdad debería dar vuelta mostrando que la verdad no es libre por naturaleza, ni siervo el error.
sino que su producción está toda entera atravesada por relaciones de poder. La confesión es un ejemplo. La vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierto por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. La prisión es el único lugar en el que el poder puede manifestarse de forma desnuda, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral. El momento en que se percibe que era, según la economía de poder, más eficaz y más rentable vigilar que castigar. Este momento corresponde a la formación, a la vez rápida y lenta, de un nuevo tipo de ejercicio del poder en el siglo XVIII y a comienzos del XIX. Entre las marcas y las palabras no existe la diferencia de la observación y la autoridad aceptada, o de lo verificable y la tradición. Por doquier existe un mismo juego, el del signo y lo similar, y por ello la naturaleza y el verbo puede entrecruzarse infinitamente, formando, para quien sabe leer, un gran texto único. La delincuencia, con los agentes ocultos que procura, pero también con el rastrillado generalizado que autoriza, constituye un medio de vigilancia perpetua sobre la población, un aparato que permite controlar, a través de los propios delincuentes, todo el campo social. El lenguaje es, de un cabo a otro, discurso, gracias a este poder singular de una palabra que hace pasar el sistema de signos hacia el ser de lo que se significa. El estructuralismo no es un método nuevo, es la conciencia despierta e inquieta del saber moderno. Las cosas y las palabras van a separarse. El ojo será destinado a ver y solo a ver, la oreja solo a oír. El discurso tendrá desde luego como tarea el decir lo que es, pero no será más que lo que dice. La doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro, pero se sirve, en reciprocidad, de ciertos tipos de enunciación para vincular a los individuos entre ellos, y diferenciarlos por ello mismo de los otros restantes. No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Puede extrañar que la prisión se asemeje a las fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a las prisiones. Hacen falta mapas estratégicos, mapas de combate, porque estamos en guerra permanente, y la paz es, en ese sentido, la peor de las batallas, la más solapada y la más mezquina. Todo saber analítico está, pues, invenciblemente ligado a una práctica, a esta estrangulación de la relación entre dos individuos, en la que uno escucha el lenguaje del otro, liberando así su deseo del objeto que ha perdido, haciéndole entender que lo ha perdido, y liberándolo de la vecindad siempre repetida de la muerte, haciéndole entender que un día morirá. El comentario conjura el azar del discurso al tenerlo en cuenta, permite decir otra cosa aparte del texto mismo, pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga, y en cierta forma, el que se realice. Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales. Depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos.
en todos los tiempos, y probablemente en todas las culturas, la intimidad corporal ha sido integrada a un sistema de coacción, pero solo en la nuestra, y desde fecha relativamente reciente, ha sido repartida de manera así de rigurosa entre la razón y la sinrazón, y, bien pronto, por vía de consecuencia y de degradación, entre la salud y la enfermedad, entre lo normal y lo anormal. Lo importante es que la intimidad corporal no haya sido únicamente una cuestión de sensación y de placer, de ley o de interdicción, sino también de verdad y de falsedad. Que la verdad de la unión entre los cuerpos haya llegado a ser algo esencial, útil o peligroso, precioso o temible, en suma, que la intimidad corporal haya sido constituido como una apuesta en el juego de la verdad. El cuerpo interrogado en el suplicio es a la vez el punto de aplicación del castigo y el lugar de obtención de la verdad. Y de la misma manera que la presunción es solidariamente un elemento de investigación y un fragmento de culpabilidad, por su parte el sufrimiento reglamentado del tormento es a la vez una medida para castigar y un acto de información. El sistema de signaturas invierte la relación de lo visible con lo invisible. La semejanza era la forma invisible de lo que, en el fondo del mundo, hacía que las cosas fueran visibles. Sin embargo, para que esta forma salga a su vez a la luz, es necesaria una figura visible que la saque de su profunda invisibilidad. La disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Ella le fija sus límites por el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización permanente de las reglas. El autor es quien da al inquietante lenguaje de la ficción sus unidades, sus nudos de coherencia, su inserción en lo real. El ejemplo se buscaba no sólo suscitando la conciencia de que la menor infracción corría el peligro de ser castigada, sino provocando un efecto de terror por el espectáculo del poder cayendo sobre el culpable. Donde hay poder, hay resistencia. No soy un profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared. Quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo. La Ilustración, que descubrió las libertades, también inventó la disciplina. No me preguntes quién soy y o pidas que me mantenga siempre igual. El individuo es el producto del poder. El lenguaje de la psiquiatría es un monólogo de la razón sobre la locura. A diferencia del alma representada por la teología cristiana, el alma no nace del pecado y está sujeta al castigo, sino que nace del castigo y de mecanismos de supervisión. Creo que no existe la necesidad de saber exactamente lo que soy. No hay gloria en castigar. Lo que quiero comunicar no es que todo es malo, sino que todo es peligroso. El hombre es una invención reciente, y su fecha de desaparición quizás esté cerca. Estamos adentrándonos en la época de la cosificación obligatoria. El juego seguirá valiendo la pena mientras no sepamos cómo termina. El poder y el placer no se anulan, se persiguen y se reactivan. Todo es peligroso, nada es inocente. El poder, en suma, se ejerce más que se posee.
es fascinante hasta qué punto a la gente le gusta juzgar. Desde el punto de vista de la riqueza, no hay distinción entre necesidad, confort y placer. El discurso no es la vida, su tiempo no es el tuyo. La libertad de pensamiento trae más peligros que la autoridad y el despotismo. El conocimiento no es para saber, el conocimiento es para cortar. El mejor momento en el amor es cuando el amante se va en taxi. Estoy enamorado irremediablemente de un recuerdo. Un eco de otro planeta, de otro lugar. No creo que sea necesario saber exactamente lo que soy. El mayor interés en la vida y en el trabajo es convertirse en alguien distinto a quien eras al principio. La verdadera tarea política en una sociedad como la nuestra es criticar el funcionamiento de instituciones que parecen ser tanto neutrales como independientes. El conocimiento es poder. No escribo un libro para que esa sea la palabra final. Escribo libros para que otros libros sean posibles, no necesariamente escritos por mí. El adversario estratégico es el fascismo. El fascismo en todos nosotros, en nuestras cabezas y en nuestro comportamiento cotidiano, el fascismo que nos hace amar el poder, desear lo mismo que nos domina y nos explota. Espero que estos consejos te hagan reflexionar y te sean útiles en la vida. Si te ha gustado este contenido, no dudes en darle like y suscribirte al canal Frases que Transforman, donde encontrarás más material importante como este. Saludos.